Con Agroingreso Seguro le quitaron recursos a los pobres para dárselos a las familias ricas que donaron a la campaña del presidente Uribe o de Andrés Felipe Arias. Falso de toda falsedad. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Lo que hay que hacer es trabajar. Además de secuestradores, son gritones. No nos busquen tanto que el presidente le da la cara al pueblo. Compatriotas, siento mucho afecto por mi patria. Sea lo primero aclarar que el programa Agroingreso Seguro fue un programa del Estado, soportado en una ley aprobada por el Congreso de la República, la Ley 1133 de 2007, cuyo propósito fue y sigue siendo mejorar la productividad y competitividad del campo colombiano. ¿Por qué nació este programa? Porque el afecto del presidente Uribe por el campo colombiano es infinito, porque debido a ese amor que siente por el campo, nunca se cansó de trabajar por los productores agropecuarios de Colombia, porque el vigor de la agricultura colombiana era pilar fundamental de su política de seguridad democrática, política que finalmente liberó a Colombia del yugo terrorista, porque como hombre de campo que es, él sabe muy bien que todos los agricultores de Colombia, óigase bien, todos los agricultores de nuestro país están abocados a enfrentar permanentemente condiciones muy complejas y difíciles, empezando por el clima tan volátil y las plagas recurrentes del trópico, así como la competencia desleal que proviene del resto del mundo. Así las cosas, el objeto del Agroingreso Seguro fue y sigue siendo permitir que todos los agricultores del país, de todos los tamaños, condiciones y regiones, pudieran acceder a recursos y estímulos de productividad y de este modo competir en condiciones más equitativas con los productores del resto del mundo, especialmente ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto quiere decir que el objetivo de Agroingreso Seguro nunca fue beneficiar únicamente a los agricultores pobres y excluir a los demás. Solamente con ver la ley de Agroingreso Seguro la deja clarísima. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene como objeto la creación e implementación del programa Agroingreso Seguro, destinado a proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía. Ahora bien, el que un agricultor mediano o grande tuviera acceso al programa Agroingreso Seguro no equivalía a que se le estuviera privando o quitando algún recurso a los pequeños productores. Por el contrario, los pequeños productores siempre tuvieron acceso privilegiado al programa, tal como lo reconoció el entonces gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, y ustedes saben que no es precisamente una aliada política de Uribe. ¿Por qué privilegiaron el acceso de los pequeños productores a Agroingreso Seguro? Porque los diferentes módulos del programa fueron diseñados para que, sin excluir a los demás, los pequeños agricultores siempre tuvieran un cupo fijo de recursos o siempre recibieran un mayor puntaje en sus proyectos. En consecuencia, de los más de 380.000 beneficiados del programa Agroingreso Seguro, durante el gobierno del presidente Uribe, el 99% fueron pequeños y medianos productores, de los cuales 84% fueron solo pequeños y entre ambos grupos recibieron el 86% de los recursos del programa. Es cierto que algunas personas publicaron tendenciosamente la lista de aportantes a la campaña del presidente Uribe, cruzándola con la lista de beneficiarios de Agroingreso Seguro. Lista de beneficiarios que, por lo demás, fue publicada por el propio gobierno como parte de su política de transparencia. En cualquier caso, el cruce de las listas y la publicación de los 45 nombres que se encontraban en ambas solo fue otro burdo y rastrero intento de los enemigos del presidente Uribe de menoscabarlo moral y políticamente, acudiendo a versiones distorsionadas de la verdad. Pero obvio, esto tampoco les funcionó. Y ustedes se preguntarán por qué. Primero, todos los módulos de Agroingreso Seguro eran operados por entidades ajenas al Ministerio de Agricultura. Es decir, no había forma en la que Álvaro Uribe o algunos de sus funcionarios pudieran utilizar este programa para retribuir por algo a alguien. Segundo, en un universo de más de 380.000 beneficiados, en el que existían 45 aportantes a la campaña de Uribe, o sea, el 0.0118%, no permite inferir que el programa se hubiera creado o utilizado para retribuir a los aportantes a su campaña. De hecho, si podemos inferir algo, es todo lo contrario a eso. Más aún, ¿por qué no se cruzaron las listas de los aportantes a las campañas de los opositores de Uribe con los incentivos del Agroingreso Seguro? Porque si nos ponemos a ver, los opositores o aportantes también accedieron al programa, tal como se demostró en el control político llevado a cabo en el Congreso de la República. Lo que sí no podemos desconocer es que un pequeño conjunto de agricultores cometió un fraude con el módulo de riego del programa. ¿Cómo fue este fraude? Estas personas subdividieron sus plantaciones en 4 o 5 fracciones mediante arrendamientos falsos entre 4 o 5 personas de la familia. Fue así como terminaron accediendo de a 4 o 5 incentivos de riego en vez de acceder a uno solo, al cual hubieran tenido derecho si hubieran procedido legítima y honestamente. Pues bien,
Todos los individuos que cometieron fraude aceptaron el delito. Incluso devolvieron al Tesoro Nacional todos los recursos que habían recibido del Agroingreso Seguro, a pesar de que ya los habían invertido efectivamente en los proyectos de riego. Además, reconocieron en sus testimonios que la persona que ideó y cobró por implementar el fraude fue un ingeniero particular del departamento del Magdalena. También establecieron en sus testimonios que en el fraude nada tuvieron que ver ni el entonces ministro de Agricultura, ni el viceministro, ni los funcionarios de esa cartera. Paradójicamente, y como si todo este episodio fuera salido de una película de Hollywood, mientras ni el cerebro del delito ni quienes se prestaron para este pasaron ni un solo día en la cárcel, quienes sí terminaron encarcelados fueron los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Incluso el propio ministro Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a más de 17 años de cárcel en medio de un proceso plagado de anomalías al debido proceso y al derecho de la defensa. Les cuento, en el juicio del exministro se probó que no se robó ni un solo peso, que nunca actuó con intención dolosa, que quienes cometieron el fraude ni siquiera lo conocían, que ni él ni sus funcionarios participaron en la selección de los proyectos beneficiados, que la selección la llevaba a cabo, además con plena autonomía técnica, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, entidad que hace parte de la Organización de los Estados Americanos, que no tiene ánimo de lucro, que goza a nivel global de gran trayectoria y reputación en materia de capacidad científica y técnica para la agricultura y que ha brindado cooperación científica y tecnológica al Ministerio de Agricultura desde el siglo pasado. Aún así, al exministro Arias lo condenaron por haber suscrito unos convenios de cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para la implementación del programa de riego de Agroingreso Seguro. Peor aún, lo condenaron a pesar de que la Procuraduría General de la Nación pidió su absolución por falta de pruebas. Y lo condenaron a pesar de que un magistrado de la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia denunció las anomalías en las que habían incurrido sus colegas con este grotesco fallo. Fue tal la falta de pudor a la hora de condenarlo que no solamente los magistrados acudieron al voto de una magistrada que no había ido a una sola de las audiencias del juicio, sino que en el mismo fallo reconocieron que no necesitaban exigirle pruebas a la fiscalía del supuesto plan criminal. O sea que básicamente lo condenaron sin pruebas y por sospecha. No en vano, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un demoledor dictamen estableciendo que la Corte Suprema de Justicia de Colombia le había conculcado gravemente los derechos a Andrés Felipe Arias. ¿Cómo entendemos semejante aberración de la justicia? Muy fácil. El proceso penal en contra de Andrés Felipe Arias por Agroingreso Seguro hizo parte de la brutal venganza que la entonces Corte Suprema de Justicia se le dio por desatar en contra del presidente Uribe y de su equipo de gobierno. Obvio, nunca le perdonaron a Uribe que tuviera el valor de destapar los vínculos oscuros de varios de los integrantes de esa alta corte con el narcotráfico, el clientelismo y la corrupción. Por ende, así como condenaron de injusta e ilegalmente a Andrés Felipe Arias, también condenaron a muchísimas de las personas que sirvieron y defendieron honorablemente al gobierno del presidente Uribe. De hecho, años después, los medios de comunicación dieron a conocer un audio en el cual varios magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia admitían abiertamente y sin pena que en los casos de funcionarios del gobierno Uribe había que proceder políticamente y no en derecho. Y como si todo esto no fuera suficiente, en 2017, y gracias a una investigación de la DEA, se descubrió que varios de esos magistrados que cobraron venganza en contra de Uribe mediante las ilegales condenas a sus funcionarios, en realidad pertenecían, oigan bien, a una organización criminal que se dedicaba a extorsionar a cambio de absoluciones, llamada el Cartel de la Toga. Eso lo dice todo. Sin duda alguna, el episodio de Agroingreso Seguro fue otro de los instrumentos que los oscuros enemigos del presidente Uribe han utilizado no solo para agredirlo e injuriarlo, sino también para cobrarse venganza mediante el asesinato moral y judicial de uno de sus más cercanos defensores. En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. Esta patria hay que quererla y nos tenemos que hacer moler por esta patria. ¡Adelante! ¡Que viva Colombia!